NCS Noticias presenta. Bienvenidos amigos a su programa Salud Alternativa Alianza. El día de hoy tenemos con nosotros a un terapeuta que su forma de sanación es acupuntura. Primeramente quisiera mandar un saludo a nuestros nuevos amigos que nos están acompañando hasta Etiopía, a Milán, Italia, Cuba también nos está acompañando. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Daniel García. Como les mencioné, él es acupunturista. Me resulta muy interesante este programa porque pensamos en acupuntura, inmediatamente pensamos en las agujas. En el último segmento vamos a tener una pequeña invitada también que nos va a platicar su experiencia en lo que es recibir una terapia de acupuntura. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Amigos, la pregunta de siempre. ¿Quién es Daniel García? ¿Qué le apasiona? Pues Daniel García le apasiona lo que se dedica es en la acupuntura, el bienestar de las demás personas. Yo entré aquí a la acupuntura por una afección cardíaca, un gran ángel que me llevó a esto. Al principio yo sufría mucho porque me dicen que iba a tener un infarto, que iba a tener algún problema. Qué impactante. Bastante. ¿A los cuántos años? Estoy hablando hace como de 8 años o 9 años. Wow. Mi hija apenas tenía 2 años y yo en mi tristeza decía, bueno, pues reclamando un poquito o diciendo, volteando el cielo y decir, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que yo me vaya a enfermar de esta manera de así? Y como desconocía muchas cosas de lo que era de lo que me habían comentado, y a veces en un momento dado el médico alópata nada más te dice sus términos científicos y tú dices, ¿de qué está hablando? ¿No? Infarto, preinfarto y impactar. Un cateterismo y tú dices, ¿de qué está hablando? Sí. Y empieza uno a tener cierta predisposición al miedo y es donde empieza, ¿no? Porque a veces no es tan simple recibir una noticia de esa magnitud y tú te quedas impactado. Sí, y la forma a veces en que lo dicen. Y en un momento dado, ya cuando empecé a aprender acupuntura me di cuenta que los sentimientos tienen mucho que ver. Entonces, porque te dañan de alguna manera en un impacto muy fuerte. Y entonces yo decía, bueno, si ya me toca irme, pues me tengo que ir, ¿no? Pero ¿por qué tan chiquita mi hija y qué va a pasar? O sea, siempre uno pensando hacia el futuro. Ahorita en este momento, hoy por hoy, ya digo que el futuro no existe ni el pasado, sino que solamente el hoy. Y es el momento. Correcto. Y nosotros decimos que es el camino rojo que tienes el que seguir, solamente hoy, porque el pasado ya no lo puedes regresar, el futuro no es posible, no sabes si lo puedes vivir. No sabemos si vamos a llegar. Y entonces, pues nada más es el ahora, ¿sí? Que es el camino rojo. ¿Qué me llevó a la acupuntura? Precisamente lo que estoy comentando, ¿no? Que es una afección cardíaca. Vuelvo a repetir otra vez, un ángel, una persona me llevó hacia la acupuntura. Conocí a uno de mis maestros y me dice, y yo en ese momento me llamaba mucho la atención hace mucho tiempo todo lo de medicina tradicional china. Y le digo al maestro, le digo, oye, esto ¿cómo puedo aprender esto si no estoy dentro del área médica? Me dice, es que la medicina tradicional china o la acupuntura es una medicina del cielo, fácil de aprender, difícil de olvidar. Y a mí me impactó mucho eso y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? En ese momento, el próximo congreso de acupuntura era en sábado en Monterrey y llevo mis análisis de mi proceso cardíaco. Vamos con uno de los maestros a nivel internacional y dice, tú tienes un problema en intestino delgado, que es el esposo, yo no entendía en ese momento, que es la esposa del corazón. Entonces tu problema de arritmia y eso viene por intestino delgado. Hay que poner estos puntos de acupuntura, masajear el 4 y 11 intestino grueso y hay que hacer intestino delgado y hay que empezar a hacer. Yo decía, ¿de qué está hablando? O sea, y a veces ¿de qué están hablando? Hablan en un vocabulario muy diferente. Y en el momento en el que empecé yo no lo entendía, pero mi maestro empezó a explicarme, el que me llevó a esa capacitación, y yo quedé fascinado, impresionado. ¿Qué le apasiona a Daniel? Otra de las cosas que le apasiona la tierra, la naturaleza, lo que la naturaleza, aunque la tratemos mal, aunque la tratemos como seres humanos
terriblemente mal, ella te sigue dando, porque es nuestra madre. Y nos sigue dando y nos sigue dando. Tú plantas algo y te da. Y te da detalles como la comida y todo eso, aunque la trates mal. Okay. Muy bien. Ahorita en un momento vamos a continuar hablando de esto, amigos. Vamos a pedirle algunos casos muy específicos. Bueno, en el siguiente segmento que nos platiquen qué es la acupuntura. Un momento, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos con el ingeniero Daniel García, él es acupunturista, y pues yo creo que ahorita va a surgir la pregunta más importante: ¿cómo es el proceso? Llego, me ponen agujas, ¿qué es lo que va a pasar en este proceso? Inmediatamente llega la persona, que normalmente es recomendada, y llega con nosotros y dice: vengo a que me expliques un poco de qué se trata la medicina tradicional china, en este caso acupuntura, y nosotros les comentamos y les decimos, mira, siéntate, primero tienes que decir cuál es tu dolencia. En ese momento nosotros empezamos a observar, a observar su cara, la posición de cómo se sienta, probablemente si tiene dolor o no dolor, porque inmediatamente en la cara se define, y empezamos a explicarle de qué se trata. Primero, la acupuntura no es nada más simple y sencillamente poner agujas. Sí, sino que también tenemos que explicarte a razón o por qué hacemos eso. Y luego ya empezamos a decirle: mira, el 75% de las enfermedades, según la medicina tradicional china, viene a través de un pequeño sentimiento o se desarrolla a través de un sentimiento. Y luego ya empezamos a mencionarle: si es ira, tiene mucho que ver con lo que es el hígado. Si es corazón, alegría. Si es tristeza, viene con pulmones. Si es miedo, es con riñones. Y si es pensamiento, es vaso-páncreas. O vaso-páncreas estómago, el sistema digestivo, ¿no? Y entonces empezamos a mencionarle eso. Y dice el paciente: bueno, es que no entiendo. Muchas veces nos dicen: es que no, un sentimiento. Y nosotros le hacemos un ejemplo muy simple. Me dice: sí, un sentimiento. ¿Cómo es que te provoca algo? Le decimos: cierra tus ojos. En este momento imagina que te vamos a poner unas cuantas gotas de ¿cómo se llama? De limón en tu boca, y empiezas a salivar. Sí. Y dice: ¿cómo es posible que si ni siquiera tengas un limón o ni siquiera tengas las gotas de limón, tu cuerpo reacciona inmediatamente? Así es. Entonces imagínate cómo reacciona una noticia de que alguien está enfermo, de que a ti te dijeron que tenías diabetes, que tenías hipertensión, o que tenías el problema como yo, que tienes una infección cardíaca. Sí. En ese momento estallan todos los procesos químicos. Hay influencia en la forma en que nos dicen a veces, ¿no? Que tenemos tal enfermedad, a lo mejor nos lo dicen muy de sopetón, como decimos: tienes esto, y no estamos preparados para... De hecho, normalmente te lo dicen muy fríamente. ¿Qué es lo que ocurre? En tu cuerpo empieza... En el latido cardíaco, momento, cuando nos dan la noticia, ¿hace mucha influencia? Hace mucha influencia. Empieza un latido cardíaco muy fuerte, empiezan a moverse los procesos químicos en el cuerpo, y entonces empieza a haber una serie de modificaciones, ¿no? Y en ese momento, como dice la medicina tradicional china, el 75% viene a través de un sentimiento primero. La emoción es la que... Claro que no podemos dejar afuera la realidad, que viene siendo a través de tu proceso de herencia, ¿no? O sea, ahí no podemos decir, porque si la herencia viene que eres diabético, hipertenso o ciertas cosas, eso tiene mucho que ver, ¿sí? Nosotros hay una cosa que queremos decirles. Lo más importante de todo es que nosotros somos una alternativa, o que le tratamos de dar un servicio a lo que es el médico. Nosotros primero
decimos, tráenos análisis, que tu médico de cabecera sea el que te diga, tienes azúcar, la tienes alta, tienes hipertensión, está así. En base a eso nosotros empezamos a hacer un complemento de él. Es trabajar en Sí, equipo. es trabajar en equipo, un Excelente. complemento de él. Sí. Y en ese momento nosotros empezamos a tratarlo, ¿no? Y luego ya que él se haga cargo de si bajó su azúcar, si bajó la hipertensión, Sí. que él empiece a dar las dosis necesarias. Del medicamento Sí, alópata, ¿verdad? exactamente. Excelente. Nosotros, el médico alópata es muy importante para nosotros. Sí, es esa unidad, ese equipo, el de veras, amigos, de nuevo los terapeutas alternativos, preventivos, no estamos enojados con la medicina moderna, es trabajar en equipo. Tenemos plena conciencia de que ser un holos, ser holísticos, es que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces son realmente 3 partes las que tenemos que atender. Y aquí, como nos está explicando el ingeniero, pues ellos también forman parte de este holos. En un momento regresamos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. La siguiente pregunta para el ingeniero García es, ¿cuál es el fundamento de la acupuntura y si nos puede platicar algún caso de éxito? Mira, el fundamento de la acupuntura son muchos y muy variados. Entre uno de los que nosotros siempre le mencionamos al paciente es, somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que hacemos. Okay. Un poquito traducido es, lo que ingieres desencadenas cierta enfermedad. Si estás comiendo mucha glucosa, si estás comiendo mucho azúcar, de la forma que sea, ¿no? Que es gansitos o digamos fécula de maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Que te lo esconden por ahí, que no tiene mucho, vienen las letras muy pequeñitas sí. y te dicen que no. Lo que pensamos es, ¿de qué te sirve dormirte todas las noches con un problema que sabes que no tiene solución? Y toda la noche estás en vela tratando de solucionarlo, pero si no la tiene, ¿como para qué? Mejor hay que darle un carpetazo y tratar de buscar una solución a eso. Y eso es lo que pensamos. Y eso daña muy fuertemente a la salud de un paciente. Y lo que hacemos, que nos hemos hecho muy sedentarios. Sí. Hemos tenido, la tecnología nos está llevando a que estemos el mayor tiempo sentados, sin hacer ejercicio, y eso es lo que nos provoca las enfermedades, ¿no? Por alguna razón o algo, me preguntabas que cuál es una de las formas de la medicina tradicional china. Esa es una. Hay tantas cosas que quisiéramos platicarles nosotros, pero por el tiempo es casi imposible. Pero hay tantas cosas tan maravillosas en la medicina tradicional china, que hasta notas musicales te pueden ayudar, las estaciones del año. La naturaleza igual te da lo necesario para que tú comas exactamente lo que necesitas comer cuando lo requieres. En época de invierno, te da limones, mandarinas, guayabas, naranjas, como que prepárate para lo que viene el frío, ¿no? Para tu sistema pulmonar o respiratorio. Es una forma muy integrativa, abarca muchas áreas. ¿Algún caso de éxito que nos pudiera platicar? Uno muy, muy importante. Hay varios casos de éxito, pero uno de los casos más fuertes y más impactantes para nosotros es el señor Francisco, que llegó con un problema, una embolia, ¿no? Un accidente vascular cerebral. Cuando él llega con nosotros, dice que no creía nada en la acupuntura, que era enviado por una persona que le decía, ve. Va con nosotros y llega en silla de ruedas. Sí. Él tiene alrededor de 7 meses con nosotros, yendo. Su accidente vascular fue en diciembre del año antepasado, más o menos por marzo llega con nosotros, y llega en silla de ruedas. Empezamos a atenderlo, le explicamos de qué se trata. A los pocos semanas, meses, empieza con su carrito andador. Sí, qué bueno. Ahorita en este momento trae su bastón, no se ha recuperado al 100%, es casi imposible que se recupere al 100%, no podemos mentir tampoco, pero lo que más satisfacción nos da es que el señor Francisco ahorita ya puede tomar su carro,
anda con su esposa en el carro, llega con nosotros a su consulta. A la consulta y dice: Daniel, vengo porque ya me hice adicto. Ya me Sí. hice adicto a esta terapia, me siento tan bien y ahorita ya mira cómo estoy moviendo mi pie, Pero cómo mi qué brazo, impresionante. cómo estoy hablando, etcétera. Estamos hablando de una embolia, pues que sabemos que es parálisis de medio cuerpo, allá poder manejar, volver a integrarse a la sociedad, y esto es muy importante. Lo hemos tocado en otros programas, como es importante el poder convivir con los demás. La medicina tradicional china o acupuntura tiene mucho éxito en casos de accidentes vasculares. Pero entonces esta forma de terapia es indicada para cualquier tipo de enfermedad o enfermedades muy graves, o podemos remitirnos desde, no sé, un dolorcito de cabeza hasta una curación de un cáncer, pudiéramos decir. Se puede ir a cualquier tipo de enfermedad, pero hay que puntualizar algo muy importante. No lo es todo ni la panacea. Okay. O sea, Muy tiene bien. sus límites y un cáncer puede ayudarse, puede a que mejore su estilo de vida hasta ahí, pero no así, o mejore su dolencia, el buen vivir, ¿no? Porque a veces no podemos hacer ya nada. A un buen vivir. Sí. Eso no podemos hacer absolutamente nada. Es tan importante para el ser humano. Ok, en un momentito regresamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. En este segmento tenemos con nosotros a la señorita Alexandra, que nos va a hacer el favor de compartirnos su experiencia en cuanto a la acupuntura, una persona tan joven. Pero voy a permitir que el ingeniero García nos te acabe de decir o cerrar el tema de que estábamos hablando acerca del cáncer. Sí, mira, el cáncer es un proceso complicado, como sabemos, ¿no? La acupuntura tiene sus límites, sin embargo, el paciente tiene que saber que a veces no podemos hacer mucho por él. Ellos tienen que ser más participativos, Ellos ¿no? tienen que ser más participativos. Nosotros en la medicina tradicional china y en las medicinas alternativas se dice que te dan una noticia de cáncer en el instante, ¿no? Que tienes dos opciones: una, o irte a lo negativo y que probablemente te desencadena en la muerte, Así o dos, es. o en lo positivo y tratar de luchar contra él. Cuando tú haces eso, el cuerpo tiene una energía tan poderosa que incluso no se explican cómo es que se cure de un cáncer, ¿no? Entonces, como somos nosotros, el cuerpo no es nada más lo físico, sino también es la mente, el espíritu. Es un holos, es exactamente. una holística. Sí. Muy bien. A ver, ahora la señorita Alexandra, que nos pudiera compartir cuál ha sido su experiencia al recibir un tratamiento de acupuntura, su reacción, las agujas. Yo creo que todo el mundo traemos ese estigma, esa programación de que es que me va a doler mucho por las agujas, pero vamos a recibir información de la señorita Alexandra. ¿Te gustas compartirlo? A los 2 años yo me enfermaba cada 15 días, mi mamá me tenía que llevar con el doctor. Después empezamos a ir con la acupuntura. Me dolía la panza, el estómago, y me llevaron y ya ahora me enfermo menos. Y al principio duele, pero te vas acostumbrando y ya se te quita el miedo y todo eso. Y te sientes mucho mejor yendo a las agujas que, por ejemplo, que te den pastillas o que te digan, es que tienes que tomar un jarabe cada 3 horas. ¿Prefieres hacer la sesión de acupuntura? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tan rápido sientes que descansas? Si te duele la panza, vas a tu sesión de acupuntura y ¿es más lento o es más rápido que si tomaras una medicina? Es más rápido porque son como 5 minutos. Ok. Y te puedes sentir mejor. En 5 minutos, muy bien, me parece excelente. ¿Tú les recomendarías a todos los chicos de tu edad que fueran a tomar sesiones de acupuntura?
Sí. En vez de quedarse enfermos 3 días o 4, o aguantarse, mejor vayan a buscar a alguien que les dé acupuntura. Que prefieran ir a la acupuntura. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu testimonial, Alexandra. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a Amigos, ojalá les hayan servido. Esta información es una forma completamente distinta. Ingeniero, ¿dónde lo podemos localizar? Me pueden localizar en la zona centro, en la calle Arteaga 810, entre Luis de Cepeda y Corona. Y mi teléfono es el 844-869-0735. Y los esperamos con gusto, les podamos una explicación y... En Facebook, ¿dónde los podemos encontrar? En Facebook encontrar? me pueden encontrar como Daniel García Almaguer. Ok. ¿Sí? Y el Instituto Neijing, que es la Fuerza del Cielo. Perdón, es la Fuerza del Cielo. ¿Instituto Neijing es un lugar donde se dan clases o es el consultorio, va? Es consultorio y también se le empieza a dar o se les da clases. Platicamos mucho sobre todo lo holístico y ahí empezamos a trabajar con las personas, ¿no? y con nosotros mismos. Okay. Es encontrarnos a nosotros mismos, nada más. Excelente. Sí. Amigos, ya saben dónde lo pueden localizar, hagan contacto. Si no están aquí en México, también lo pueden llamarle, preguntarle, pedir una recomendación, referencia. Ahorita ya Salud Alternativa Alianza está en todo el mundo, entonces me imagino que tienen ustedes conexiones. Si están en México, aquí pueden tratarse directo con el ingeniero. Fuera de México, comuníquense con él y que él les dé la referencia. Amigos, gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Nos vemos a la próxima. Gracias.